¿Alguna vez te miraste al espejo y sentiste que tu pelo tiene vida propia? ¿Sentís que en la ducha haces cualquier cosa y no tenés idea si es lo correcto? ¿Crees que tu cabello luzca sano, brillante y suave como en las publicidades, pero no sabes por dónde empezar? Quédate mirando este video, porque hoy vamos a repasar paso por paso todo lo que necesitas saber para lograr un cabello digno de un anuncio de shampoo. Hola a todos, hola comunidad de Simulis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos varias veces a la semana, algunos más, otros menos, pero que nadie jamás nos enseñó a hacer correctamente. Cuidar nuestro pelo. De chicos nos enseñan a lavarnos los dientes, a ducharnos, hasta atarnos los cordones. Pero ¿alguna vez alguien se sentó a explicarnos cómo lavar, acondicionar y secar el cabello? ¡No! ¡Ay, caramba! Por eso hoy estamos acá. Vamos a romper mitos, a repasar errores frecuentes y a revelar secretos respaldados por ciencia para que tu pelo sea más fuerte, más saludable, más brillante y más suave que nunca. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Antes de empezar, anda a buscar algo para tomar, prepárate un snack y acomódate. Este video está cargado de información práctica que te va a servir para toda la vida. Spoiler alert, no hace falta frotar la cabeza como si no hubiera un mañana. ¿Listos? Arranquemos. Primero, tema clave. ¿Con qué frecuencia debo lavar mi pelo? Una de las dudas que más leo en los comentarios es ¿cada cuánto tiempo debo lavarme el pelo? La respuesta corta es depende de tu cuero cabelludo. Y podríamos terminar el tema acá. A ver, ¿qué pasó? Pero como yo sé que ustedes quieren saber más, son curiosos, tienen hambre de conocimiento. Oye, despacio, cerebrito. La respuesta larga sería la siguiente. Si tenés un cuero cabelludo normal, no demasiado seco ni demasiado graso, puedes lavarlo con un shampoo con moléculas limpiadoras suaves cada 2 días, 3. Estos shampoos tienen surfactantes moderados que remueven el exceso de sebo sin resecar en exceso. No hace falta lavar estrictamente todos los días. Lavar a diario puede eliminar los aceites naturales que protegen a la fibra capilar y dejar el pelo opaco. Ni hablar de que puede resecar demasiado el cuero cabelludo. Si tu cuero cabelludo es graso, probablemente sientas la necesidad de lavarlo con más frecuencia, todos los días. En ese caso, puedes usar un shampoo para pelo graso, formulado con moléculas limpiadoras más potentes. Debes complementarlo con un acondicionador en el largo del pelo. Si tenés un cuero cabelludo seco, un pelo dañado o teñido, la prioridad es proteger la fibra. Opta por shampoos con limpiadores suaves, con siliconas, fórmulas hidratantes, nutritivas y espacia los lavados tanto como te lo permita tu estilo de vida. Además de tu tipo de cuero cabelludo, toma en cuenta también tu estilo de vida a la hora de determinar cada cuánto te vas a lavar la cabeza. Si haces deporte, si trabajas en algún lugar donde se te puede ensuciar el pelo, etc. Eso también influye en la frecuencia del lavado. Ahora bien, ¿debo hacer espuma y volver a aplicar el shampoo 2 veces? ¿Es cierto que la limpieza para ser correcta debe hacerse una vez seguida de otra? No. ¿Por qué lo dice tan brusco? Esa costumbre de lavar, enjuagar y repetir puede resecar tu cabello más de lo necesario. Si sentís que necesitas usar el shampoo 2 veces seguidas para que tu pelo quede limpio, tal vez sea momento de cambiar de producto por uno con agentes limpiadores más fuertes. No laves tu pelo con shampoo 2 veces seguidas, tu pelo te lo va a agradecer. Hablemos ahora de cómo elegir el shampoo adecuado. No todos los shampoos son iguales y no todos son buenos para cualquier tipo de cuero cabelludo. Además del tipo de cuero cabelludo, hay otros factores claves que debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro shampoo. Por ejemplo, el pH. Los estudios científicos muestran que los shampoos con pH alcalino, es decir, mayor a 7, incrementan las cargas negativas de las fibras, generando más fricción, encrespamiento y daño en la cutícula. Un cabello sano y una piel sana tienen un pH ligeramente ácido. Por eso se recomienda elegir shampoos con un pH entre 4 y 6 que respeten ese equilibrio. Nadie les va a pedir que averigüen el pH del shampoo que están por comprar. ¿Saben una manera fácil de respetar el equilibrio de cargas eléctricas en el pelo? Usar acondicionador. El acondicionador baña el pelo de cargas contrarias a las del shampoo, para lograr un equilibrio y evitar así que el pelo se altere. Otra pregunta frecuente es ¿qué surfactantes contiene el shampoo? Si sos de leer etiquetas, vas a encontrar términos como estos.
Los sulfatos aniónicos son los más potentes para eliminar la oleosidad del pelo y del cuero cabelludo. Pueden ser agresivos si tu cuero cabelludo es seco o si lavas con mucha frecuencia. Los surfactantes anfóteros, como estos, son más suaves y disminuyen la electricidad estática. La clave está en encontrar un equilibrio entre limpieza y suavidad. Además, ¿sabías que los jabones en barra no son una buena opción para el pelo? Ay, espero que sí. Conozco muchas personas que se lavan la cabeza con jabón. Ustedes me dan asco. Sí, con jabón. Aunque parezcan prácticos, suelen dejar residuos alcalinos que opacan la fibra y pueden irritar mucho el cuero cabelludo. Por favor, no usen jabón en la cabeza. Es muy importante. Y por último, si te gusta variar, no hay problema. Puedes alternar shampoos según tus necesidades. Uno para limpieza profunda una vez por semana, otro más hidratante, otro específico para la caspa. Lo importante es que escuches a tu cuero cabelludo y no mezcles productos caseros extraños. Nada de jugo de cebolla en el shampoo, ponerle plantas adentro a la botella, ni nada parecido. A menos que quieras que tu dermatólogo se infarte. Hablemos de la técnica de lavado. Ya tenés tu shampoo ideal. Y ahora, ¿cómo lo aplicás? Podrá parecer obvio, pero no lo es. El shampoo se trabaja en las manos y se lleva al cuero cabelludo. No se pone directamente sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque aplicar el producto sobre el cuero cabelludo y frotar con fuerza genera demasiada fricción que daña la cutícula y puede provocar quiebre. ¿Alguna vez te pasó que después de tu lavado tu pelo se vio como un nido de pájaro? Seguramente lo frotaste de más. La técnica correcta es la siguiente. Primero, moja bien tu pelo y tus manos. El agua ayuda a que el shampoo haga espuma y se distribuya mejor. Segundo, poner el shampoo en tus manos y frótalas hasta generar espuma. Tercero, lleva esa espuma a tu cuero cabelludo y masajea con la yema de los dedos, no con las uñas, durante más o menos 1 o 2 minutos. Imagina que estás haciendo un mini masaje relajante. Esto va a ayudar a eliminar el sebo, el sudor y las células muertas sin dañar las fibras. Deja actuar unos segundos y enjuaga con agua tibia. Si estás usando un shampoo medicado, por ejemplo un shampoo para la caspa o para la psoriasis, déjalo actuar al menos 3 minutos para que sus activos hagan efecto. Durante todo el proceso, recordá, no frotar, no raspar y no maltratar. Tu pelo no es una olla con grasa pegada. No necesita de una esponja. Hablemos entonces ahora de los acondicionadores, mascarillas y serums. ¿Cómo, cuándo y dónde usarlos? Ok, terminamos de lavar y es momento de nutrir. El acondicionador es un producto diseñado para mejorar el estado de la fibra capilar. Aporta suavidad, brillo, hidratación y elasticidad. Aunque a veces creamos que solo es para cabellos largos, hasta los cortes de 1 centímetro se benefician de usar acondicionador. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! La regla de oro es aplicarlo siempre en el largo y las puntas, evitando el contacto con el cuero cabelludo. Si se te escapa y toca la piel de la cabeza, no pasa nada. Simplemente enjuágalo bien para no dejar residuos que engrasen la piel de la cabeza. Déjalo actuar entre 2 a 3 minutos. No sirve aplicarlo y enjuagarlo inmediatamente. Los acondicionadores necesitan un tiempo de contacto para que sus siliconas, sus aceites y sus proteínas se adhieran a la fibra. Luego, enjuaga con abundante agua. Si tu pelo está muy dañado, por ejemplo, decolorado, con frizz, expuesto a químicos, una mascarilla puede ser tu mejor aliada. Son acondicionadores súper concentrados que aportan proteínas hidrolizadas y aceites reparadores. Se usan como el acondicionador, pero suelen necesitar un mayor tiempo de exposición. No hace falta aplicarlas en cada lavado. Con 1 o 2 veces por semana puede ser suficiente, pero depende de cada pelo. Una opción que encuentro muy útil y práctica es aplicar la máscara antes de lavar el pelo, dejarla actuar un buen rato mientras hacemos otras cosas. Por ejemplo, sabemos que nos vamos a bañar en 1 hora. Ok, antes de entrar a bañarnos, nos ponemos la máscara en todo el pelo y hacemos nuestra vida hasta que llegue el momento de la ducha. Vamos a dejar que la máscara actúe sobre el pelo durante más tiempo y va a actuar como un pre-shampoo para cuando llegue el momento del lavado. Vamos así a nutrir la fibra y protegerla del shampoo. Win-win. ¿Y qué hay de los serums capilares? Estos productos aportan brillo, ayudan a mejorar el estado de la cutícula y protegen contra el frizz. Se aplican sobre el cabello húmedo o seco, siempre en poca cantidad para no engrasar. Si nunca probaste un serum y sentís que tu pelo no mejora
Uses lo que uses, dales una oportunidad. Puede ser el inicio de una nueva historia de amor capilar. Ignora eso. Hablemos ahora del secado y el calor. ¿Cómo no freír tu pelo? Una vez limpio y acondicionado, llega el momento de secar. Y acá entran en juego dos enemigos: la fricción y el calor extremo. Estudios científicos muestran que dejar el cabello mojado durante mucho tiempo puede dañar una especie de cemento que existe entre las células de la cutícula. Sin embargo, usar un secador a una temperatura muy alta también produce daño. ¿Cómo hacemos entonces? Ok, primer paso, quitar el exceso de agua con una toalla, pero con cariño. Lo ideal es envolver el cabello en una toalla y presionar suavemente para que absorba el agua. No frotes. Ese movimiento va a producir más frizz que un globo de cumpleaños. Si tienes una toalla de microfibra o una remera de algodón, mejor. Son más suaves y disminuyen la fricción. El segundo paso sería elegir una opción de secado que cause menos daño. Puedes dejar que se seque al aire si no estás apurado, pero por favor no te vayas a dormir con el pelo mojado. Si vas a usar secador, seguí las siguientes reglas. Mantén una distancia de al menos 15 centímetros entre el secador y tu cabello. Móvelo constantemente para no concentrar el calor en un mismo punto. Utiliza una temperatura media o baja. El calor moderado es menos agresivo que el máximo. Pensá en tu pelo como si fuera un suéter de lana. Lo querés secar, no encoger. Aplica un protector térmico antes de exponer a tu pelo al calor. Existen sprays y cremas con siliconas que distribuyen mejor la temperatura y evitan que se formen micro burbujas dentro de la fibra. No abuses de las planchas y rizadores. El calor directo de estos aparatos pueden dañar la corteza y la cutícula del pelo. Si los usas, hacelo en ocasiones especiales y siempre con protector térmico. Tu pelo te lo va a agradecer. Hablemos ahora de ciertos enemigos invisibles. Tu piel no es la única que sufre con el sol. La radiación ultravioleta también afecta al cabello. La UVB daña la superficie, mientras que la UVA destruye su estructura interna. Como resultado, el cabello pierde elasticidad, se vuelve áspero y el color se desvanece. ¿Qué podemos hacer? Usa sombreros, gorras o pañuelos cuando te expongas al sol por largos periodos. Ese es el método más sencillo y efectivo. Opta también por productos capilares con filtros UV y antioxidantes naturales como la vitamina E y los polifenoles. Algunos serums o sprays incluyen estos ingredientes y ayudan a proteger la fibra. Evita exponerte al sol en las horas de mayor radiación, entre las 10 y las 16. Además, recuerda que el viento también puede resecar y enredar tu pelo. Si vas a conducir una moto o ir en bicicleta, atalo o usa un casco. Y cuando vayas a la playa o a la pileta, enjuágate el pelo con agua dulce para eliminar la sal y el cloro. Y no, los cascos no producen caída de pelo. Los gorros tampoco. No hay excusas para no usarlos. Hablemos ahora de activos y aceites naturales, aliados de la fibra capilar. Yo sé que esta es la parte que muchos de ustedes estaban esperando. En los últimos años han cobrado protagonismo diversos aceites y extractos vegetales que prometen salvar nuestro cabello. ¿Son magia? No. Pero algunas propiedades están respaldadas por estudios científicos. Veamos cuáles conviene tener en cuenta y buscar en productos formulados para el cuidado del cabello. Tenemos primero el aceite de coco. El aceite de coco es famoso por su capacidad de penetrar el tallo capilar y disminuir la pérdida de proteínas. Forma una especie de película protectora que sella la cutícula, retiene la humedad y reduce el frizz. Además, tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Luego tenemos el aceite de almendra, que actúa como emoliente, protege contra los rayos UV y mejora la elasticidad del cabello. No penetra tan profundamente como el de coco, pero es ideal para dar brillo y suavidad. Luego tenemos a mi favorito, el aceite de argán, originario de Marruecos. El aceite de argán es rico en ácidos oleico y linoleico. Hidrata y mejora la elasticidad del pelo. Además, contiene antioxidantes que protegen el cabello del estrés ambiental. Algunos productos en los que puedes encontrar estos aceites son el Hair Miracle Serum de Kuni, el óleo extraordinario del Viv, el Elixir Ultimate de Kerastase, el Serum Sleek and Shine de Garnier Fructis, entre otros. Hablemos de algo que no nos podemos olvidar. La salud del cuero cabelludo es la base de todo. ¿Sabías que un cuero cabelludo sano es imprescindible para que el cabello crezca fuerte y abundante? Más allá de la cosmética, existen factores como el estrés oxidativo y la sobrepoblación por algunos hongos, como por ejemplo la malacesia, que pueden debilitar el folículo piloso y provocar caída temprana del pelo. Los estudios muestran que los shampoos con, por ejemplo, piritionato de zinc reducen la población de malacesia y el estrés oxidativo, ayudando a prevenir la caída en personas con
y sin caspa. Además, hay que evitar rascar o pellizcar el cuero cabelludo. Manipular con fuerza la raíz del cabello puede causar microlesiones y favorecer la aparición de infecciones. Y si te gusta usar gorras o cascos por largos periodos de tiempo, lávalos con frecuencia para que no acumulen sudor ni bacterias. ¿Lavan ustedes sus cascos y sus gorros? A lo mejor sea hora de que lo hagan. Me da asco. Hablemos ahora de tratamientos químicos y prácticas a evitar. No todo es aceite de argán y mascarillas. Existen prácticas que, aunque populares, pueden hacer más daño que beneficio. Veamos algunas. Primero tenemos los alisados permanentes y tratamientos con tioglicolato. Estos productos funcionan modificando la estructura interna de la fibra capilar, rompiendo los puentes disulfuros del cabello. Si se aplican incorrectamente, pueden quemar el cuero cabelludo y causar ruptura severa del pelo. Si decidís alisarte, hacelo con un profesional capacitado y seguir sus indicaciones. Luego tenemos las decoloraciones y tintes agresivos. La verdad es que la decoloración abre la cutícula para extraer los pigmentos naturales del pelo, lo que deja al cabello poroso y frágil. Podés teñir tu cabello, pero espaciar los procedimientos y nutrir la fibra entre sesión y sesión. Luego tenemos los remedios caseros sin fundamento. Cebolla, limón, huevo, mayonesa. Hay recetas para todo en internet. La mayoría no tiene respaldo científico y algunas pueden irritar la piel o alterar el pH. Mejor invertir en productos formulados por profesionales. Algo que es terrible es no usar acondicionador o mascarilla. Saltearse este paso deja la cutícula desprotegida y favorece el quiebre del pelo. Incluso personas con pelo corto deben usar acondicionador. También está muy mal no proteger el pelo del calor. Usar una plancha o secador sin protector térmico es muy agresivo. Protege tus fibras capilares con un protector térmico cada vez que utilices una herramienta de calor. Siguiente error es dormir con el cabello húmedo o mojado. La humedad prolongada debilita las fibras capilares y favorece la aparición de hongos. Si vas a lavarte el pelo por la noche, asegúrate de secarlo bien antes de acostarte. Tampoco hay que peinar con fuerza el pelo mojado. La fibra mojada es más frágil. Utiliza un peine de dientes anchos o un cepillo desenredante, empezando por las puntas y subiendo lentamente. Entonces, hicimos un recorrido largo, pero la verdad es que valió la pena. Ahora ya sabes que no hay una frecuencia única para lavar el cabello, debes adaptarla a tu tipo de cuero cabelludo y usar un shampoo acorde. Elegí shampoos con un pH ligeramente ácido y surfactantes acordes. Evita, por favor, utilizar jabón en el pelo. Aplica el shampoo en las manos, genera espuma y masajea solo en la raíz. Nada de frotar como si estuvieras usando un detergente para platos. El acondicionador y las mascarillas se aplican en el largo y en las puntas y necesitan tiempo de contacto. Seca tu cabello con cuidado, preferí la microfibra y el calor moderado y utilizar protectores térmicos. Protege tu pelo del sol y del viento con sombreros y productos con filtros UV. Los aceites como el de coco, el de almendra, el de argán son excelentes aliados si los usas correctamente. Un cuero cabelludo sano es la base de un pelo sano. Consulta con tu dermatólogo ante problemas persistentes. Evita prácticas agresivas como los alisados mal hechos, decoloraciones frecuentes y remedios caseros sin fundamento. Espero que esta guía te haya sido útil y contame en los comentarios. ¿Ya hacías alguna de estas cosas? ¿Cuál fue el consejo que más te sorprendió? Te leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber también acá abajo. Y yo los veo en el próximo video.